este mensaje, quiero invitarles a reflexionar sobre cómo pastoreamos la Iglesia en el siglo XXI. Podemos reconocer que antes no siempre supimos guiar el rebaño de Dios con sabiduría y humildad. Nuestros errores deben servir como lecciones, recordándonos que no podemos avanzar sin aprender de ellos. Hoy, cada día necesitamos líderes que no olviden las lecciones del pasado. El llamado a cuidar la Iglesia no es una tarea ligera, sino una responsabilidad sagrada que implica lágrimas, entrega y dependencia de Dios. Como pastores y líderes, nuestra primera prioridad es mantener una relación íntima con el Señor, permitiendo que su palabra y su espíritu moldeen nuestro carácter y visión. De este modo, la Iglesia se fortalecerá ante los retos del presente. Pastorear con humildad significa reconocer nuestras limitaciones y buscar la guía del Señor en cada decisión, mostrando amor, paciencia y misericordia. Nuestro anhelo es reflejar la compasión de Cristo, cuidando su rebaño con integridad y ternura, para que la Iglesia florezca y cumpla su propósito divino. Dios les bendiga. Pastor Miguel Núñez. Su mensaje fue profundamente edificante. La forma en que nos recordó la importancia de aprender de los errores del pasado, pastorear con humildad y priorizar nuestra relación con Dios, tocó mi corazón. Gracias por brindarnos una visión sabia y llena de amor, que nos motiva a cuidar del rebaño del Señor con pasión y misericordia. Pedirle que prepare nuestros corazones. Comentaba anoche con alguien de que para mí es sumamente importante poder entrar en el espíritu de la adoración antes de poder predicar. Y tengo que confesar que ha habido ocasiones en que no he podido hacer eso y la diferencia es significativa, de manera que es mi oración continua que Dios me permita entrar a su adoración, que no es simplemente música, es nuestro reconocimiento de todo lo que Él merece. Es lo que nosotros le damos y ahora en su palabra es lo que Él nos da a nosotros. Yo quería simplemente comenzar esta reflexión con ustedes, pudiendo recordar que a eso de finales del año pasado, o antes de finales del año pasado, hablamos de esta conferencia y de su tema, pastoreando la Iglesia en el siglo XXI, y sin embargo no fue hasta hace quizás 10 días, 2 semanas atrás, donde tuve cierta tranquilidad acerca de qué compartir en este primer mensaje de esta conferencia. No tenía el texto, y el texto para el predicador, como muchos saben, es como el mapa. Una vez tú tienes el mapa, sabes cómo llegar, pero yo pudiera saber dónde ir, y si no tengo un mapa, no sé cómo llegar hasta allí. Y finalmente, entonces, meditando, recordé el título de esta preconferencia, Pastoreando la Iglesia en el siglo XXI, y pensé entonces que lo más apropiado, lo más natural sería poder predicar este primer mensaje justamente acerca de ese tema, pastorear la Iglesia de hoy. ¿Cómo hacer eso? Y pensé entonces, ¿por qué no se me ocurrió antes? Pero la idea durante este día de hoy y el día de mañana es reflexionar con pastores, líderes, y yo sé que tenemos también entre nosotros ovejas, acerca de cómo pastorear la iglesia de nuestros días difíciles, días de turbulencia. Y para hacer eso nosotros necesitaríamos conocer las deficiencias y los desaciertos de la iglesia en el siglo pasado y las consecuencias que dichos desaciertos tuvieron, para que de esa manera nosotros podamos saber qué hacer en nuestros días. Que podamos unir esfuerzos de manera que todos podamos contribuir a rectificar el curso de la iglesia, como hace un piloto cuando el avión ha comenzado a desviarse de su trayectoria. Y si tú miras hacia atrás, vas a descubrir que durante el siglo XX, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, mucha de la predicación fue más bien temática, muchas veces no bíblica, terapéutica, pragmática y muy centrada en el hombre. Y eso produjo mucha malnutrición espiritual en muchas ovejas. Por otro lado, cuando tú revisas el panorama de la iglesia en el siglo que acaba de pasar, tú descubres que muchos pastorados fueron accidentados.
algunos debido al orgullo y falta de integridad, algunos debido a conflictos entre ovejas y pastores, otros debido a lo que en inglés llamarían un burnout o un agotamiento físico, emocional, espiritual extremo, lo que los franceses llaman surmenage. No sé si será la pronunciación correcta, pero esa es su terminología, donde ya yo siento que no puedo ir más. Y menciono eso simplemente como fruto de experiencias conversando con pastores de diferentes edades. Y ciertamente el pastorado es una de las profesiones más, o una de las funciones más demandantes que nosotros pudiéramos pensar. Es un alto privilegio, pero es un enorme compromiso. Yo compartía con nuestra congregación hace un par de domingos atrás que es un trabajo delicado, es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo de altas, múltiples tentaciones de diferentes naturalezas. Es un trabajo que puede llevar y con frecuencia lleva al agotamiento físico, mental, espiritual, emocional, como ya yo había mencionado. Es un trabajo en cierta medida que en ocasiones puede ser como el trabajo del bombero que va en rescate de su víctima y en el intento de rescatarla, él pierde su vida. Es un trabajo que requiere de mucha dependencia de Dios. El problema está que junto con esa dependencia de Dios, que es lo prioritario, desde que Él se levanta, desde que el sol se levanta, Él tiene demandas reales y a veces irreales de parte de las ovejas con las que Él tiene que lidiar. Y como las demandas es lo urgente, frecuentemente lo urgente toma el lugar de lo prioritario. La dificultad está en que si eso continúa en el tiempo, ese orden, ese trastueque de las prioridades va a hacer terminar el pastorado de esa persona. Es una función donde la relación con Dios necesita tener el primer lugar. Pero lo urgente frecuentemente está compitiendo con lo prioritario. Y una de las cosas que yo quería hacer en este primer mensaje es recordarnos como pastores y como líderes que no solamente es importante el contenido de la fe, de lo cual ustedes estarán oyendo por el resto de la semana, pero es importante también cómo nos conducimos con relación al contenido de la fe en la que yo he llegado a creer y que yo estoy ahora proclamando. Contenido, conducción, conducta, cómo me comporto. Y muchas veces el contenido de la fe no ha sido más efectivo justamente porque el comportamiento de aquellos que hemos creído le ha quitado brillo a la gloria del Evangelio, por lo menos delante de los hombres. Y en esta mañana lo que estás viendo o verás no es simplemente la exposición de un texto al que estamos ya pronto arribando, pero yo quiero exponerte mi corazón, yo quiero tomar mi corazón, ponerlo sobre el púlpito y que tú lo puedas ver, porque son cosas que literalmente cargan mi corazón. Yo quiero que tú vayas al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 18. Yo voy a leer un texto conocido para muchos, donde el apóstol Pablo está compartiendo con los ancianos de la iglesia de Éfeso en la ciudad de Mileto, cómo él entendía que se había comportado, que se había conducido entre ellos durante 3 años de ministerio, y que eso nos permita a nosotros reflexionar en esta mañana acerca de cómo nosotros debiéramos estar pensando para nuestros ministerios. Versículo 18, Hechos 20. Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Y como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarnos públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a los judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá,
salvo que el Espíritu Santo solemnemente, por segunda vez está la palabra ahí, me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio simplemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí. Yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana y nos ponemos delante de ti suplicando tu dirección, tu cuidado sobre tu siervo, para que él no se desvíe de la línea de la verdad de tu palabra, que él pueda honrarte, honrar la palabra viva del Señor Jesús a través de su palabra escrita, para la gloria de tu nombre, en quien oramos. Amén. No sé cuántos de nosotros pudimos percatarnos al leer este texto, un texto al que yo he regresado una y otra vez, especialmente cuando necesito recordarme a mí mismo de qué es que se trata aquello que yo estoy haciendo. Pero yo creo que si lo lees con cuidado vas a descubrir que el centro de gravedad de ese texto es el versículo 28. Todo lo que Pablo tiene que decir en esta conversación que yo acabo de leer está de una manera u otra relacionada a lo que él dice en el versículo 28. Escúchalo otra vez. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. En un solo versículo, el apóstol Pablo le dice a estos ancianos la necesidad que el pastor tiene de cultivar su carácter. Tener cuidado de vosotros. Así comienza el versículo 28. En un solo versículo, Pablo le habla de cuál es la credencial más importante que el pastor tiene. El Espíritu de Dios os ha hecho obispo sobre su iglesia. Esa es tu credencial más importante. En ese solo versículo, Pablo nos habla del cuidado pastoral para con las ovejas, obispos para pastorear, escucha, la iglesia de Dios. Y finalmente, Pablo menciona el compromiso que nosotros tenemos de comprar o de cuidar ovejas que Cristo compró a precio de sangre. En un solo versículo, Pablo les habla del carácter del pastor, la credencial del pastor, el cuidado del pastor y el compromiso del pastor. 4 Cs para recordarla más fácilmente. Yo quisiera obviamente comenzar con la primera. Hablemos de el carácter del pastor. Yo creo que todos nosotros que estamos pastoreando o aspirando a ser pastor, tenemos un buen entendimiento de lo necesario que es cultivar un carácter piadoso. Tenemos que recordar que lo que hace a un pastor no es su reputación, sino su carácter. Y esa es la razón por la que Pablo es tan enfático en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde le habla de las calificaciones para el pastorado, y en cada una de ellas, con una sola excepción, él está hablando de algo relacionado a su carácter. Nosotros sabemos eso, lo sabemos en nuestras mentes, pero frecuentemente no lo creemos tanto en el corazón y lo enseñamos y lo predicamos, pero luego vemos que con cierta regularidad algunos de nosotros han sido forzados a terminar el ministerio
o terminar la carrera ministerial justamente debido a una grieta de carácter. No es por casualidad que el apóstol Pablo le dice a estos ancianos, antes de hablarle de cómo cuidar la grey, le dice, tened cuidado de vosotros. Yo creo que aquellos que han lamentablemente accidentado su pastorado jamás pensaron que eso le ocurriría a ellos, y creo que probablemente lo que estamos aquí pudiéramos estar pensando de la misma manera. Y en ocasiones las grietas estaban ahí, pero en otras ocasiones, hermanos, fruto de mis conversaciones con múltiples pastores, la realidad es que no necesariamente había una grieta de carácter, pero todo comenzó un día cuando un corazón orgulloso no supo humillarse. O comenzó un día cuando un corazón endurecido por experiencia del pasado no supo continuar, o resentido por heridas causadas por las mismas ovejas. No hay duda que nuestro carácter sale a relucir en la manera como nosotros cuidamos las ovejas. Y el apóstol Pablo no fue una excepción. Escúchalo en el versículo 18 otra vez. Vosotros bien sabéis cómo he sido con todos vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas. Pablo sentía por estas ovejas como ningún otro pastor, con la excepción de Cristo. Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta y le dice en 2:4, con muchas lágrimas para que conocéis, le escribo con muchas lágrimas, para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. ¿Por vosotros, los Corintios? Tú estás relajando, Pablo. ¿Tú recuerdas lo que escribiste de esta congregación en su primera carta? ¿Cuán carnal esta gente es? Y cuando le escribe la segunda carta, les dice, le escribo con muchas lágrimas, y dichas lágrimas simplemente son el reflejo de mi amor por vosotros. Le escribe a los romanos y en 9:2 le dice, tengo gran tristeza y dolor de corazón por los israelitas que no responden a la predicación de la palabra. A Pablo le dolía ver gente que escuchaba acerca de la verdad de Cristo y que no respondía a dicha verdad. Él escribe a los Filipenses en 3:18 y dice, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Os lo digo aún llorando. ¿Llorando por quién, Pablo? Por los enemigos de la cruz. Una y otra vez, cuando leo al apóstol Pablo, yo recibo convicción del corazón de este hombre. Este hombre tenía una piel muy gruesa y un corazón muy grande. Y una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar como pastores es que nuestro cerebro, nuestra mente no crezca a la par con nuestro corazón. Porque cuando el cerebro crece y el corazón no es engrandecido por el trabajo de Dios, nuestro conocimiento nos crea un problema a la hora de pastorear las ovejas. Yo creo que Pablo simplemente estaba imitando al Señor Jesucristo. El autor del libro de Hebreos describe parte de cómo Cristo ministró con relación a sus ovejas. Escucha en 5:7, Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Es esta la manera como nosotros oramos por nuestras ovejas? ¿Es esta la manera como nosotros pastoreamos la iglesia en el siglo XXI? Tenemos que aprender a llorar por las ovejas que Cristo compró a precio de sangre. Al corazón le es natural juzgar, le es natural condenar, le es natural ignorar al otro, pero no le es natural llorar por ese otro, y mucho menos cuando ese otro ha sido el causante de las heridas que hoy yo llevo
en mi interior. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 19, que él está sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Pablo lloraba en medio de la gente y por la gente que había causado las intrigas que causaron su persecución. Wow. Persecuciones que estaban bajo la soberanía de Dios. Dios sabe. Yo lo sé por experiencia también. Él lo sabe mejor. Pero algunos de nosotros lo hemos experimentado. Son los golpes de la vida los que ablandan el corazón del hombre y del pastor. Tú ves en la vida de José, tú ves en la vida de Moisés, tú ves en la vida de Jeremías, el profeta llorón, tú ves en la vida de Pablo, tú ves en la vida de muchos más. De tal forma que si esto es parte del instrumento de Dios para crear en nosotros la imagen de Cristo y el corazón pastoral, debiéramos darle la bienvenida y darle gracias a Dios por su trabajo que me capacita formando su imagen para que yo pueda contribuir a formar la imagen de Él en otros. Amados compañeros de milicia, el ministro no se puede dar el lujo de tener un corazón resentido, ofendido, endurecido, engreído. El corazón endurecido no sabe llorar. Y no sabe llorar porque no sabe cómo dolerse por las ovejas que Cristo compró a precio de sangre. En medio de un movimiento de apóstoles y profetas que reclaman privilegios especiales, seamos ministros capaces de proclamar el Evangelio, y no solamente de proclamar el Evangelio, sino de vivir y de exhibir la gracia del Evangelio en nuestras propias vidas, con toda humildad y con lágrimas. El apóstol Pablo supo llorar en momentos cuando otros experimentarían ira. Escucha el versículo 31 del texto que leí. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. De amonestar con lágrimas. Esta es la segunda vez en una sola conversación que el apóstol Pablo, al despedirse de estos ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, menciona sus lágrimas como parte de la evidencia del corazón que Dios había formado en su interior. Pablo entendía que la amonestación y la disciplina de la iglesia son vitales para la santidad de las ovejas. Él entendía que esto es vital para evitar consecuencias y para reivindicar el nombre de Dios cuando éste ha sido pisoteado. Pero Pablo entendía también la necesidad de poder hacer la amonestación con un corazón que sabe llorar por aquel que está siendo amonestado. 3 años, de día, de noche. No cesé. Eso me da una idea. Yo percibo la intensidad del trabajo pastoral en la amonestación. 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestaros. Esto era todo el tiempo, pero con lágrimas. El puritano George Swinnock decía que cuando el pastor no confronta el pecado en el corazón de las ovejas, eso es cometer homicidio contra su alma. Wow. ¿Por qué lloraría Pablo al amonestar a esta gente? El texto no nos dice, pero yo puedo imaginarme. Quizá a Pablo le dolía ver a personas salvas, compradas a precio de sangre, que no estaban ocupándose de su salvación con temor y temblor. Quizás a Pablo le estaba doliendo ver personas incrédulas que escuchaban la verdad del Evangelio y el amor de Cristo Jesús y eran completamente indiferentes al Evangelio. Quizás a Pablo le dolía ver personas que estuvieron trabajando con él o que estuvieron sentados en las iglesias donde él estuvo predicando y luego verlas irse al infierno. Citando a Swinnock otra vez, él decía, es una cosa terrible
irnos al infierno desde los bancos de una iglesia, pero es una cosa horrenda irse desde el púlpito. Yo he visto pastores, conversado con pastores de décadas en el ministerio, que hoy están exhibiendo una vida completamente del mundo. Yo no sé si a usted lo carga como a mí me carga, pero la única razón por la que yo estoy exponiendo este texto es porque es una manera, a través de la palabra de Dios, de exponerte mi carga y pedirte que en oración te cargue junto conmigo, porque creo que es el modelo que Dios nos dejó en la vida del apóstol Pablo para pastorear. Es doloroso ver gente que adoró contigo, al lado tuyo, que se sentó en la mesa contigo a tomar decisiones, y hoy verlos viviendo una vida completamente alejada del Evangelio y no querer saber nada, absolutamente nada del Evangelio. Nos ha tocado vivir eso más de una vez. Si no presta atención a este texto, este es un texto literalmente que yo he leído no sé cuántas veces. El énfasis en esta ocasión, por lo menos, para con estos ancianos, no es tanto el contenido de la fe, es cómo conducirnos acerca de la fe, es la conducta del ministro. Pablo, yo estoy seguro que le habló múltiples veces acerca de las doctrinas de la fe, eso es fundamental, pero él tomó esta ocasión, esta última ocasión, donde ya no iba a verlos más, y priorizó la conducción del ministerio sobre las doctrinas que ya ellos sabían. Es, ¿qué vas a hacer con lo que ya yo te enseñé? Y yo creo que a veces nosotros hacemos lo contrario, enfatizamos el contenido a expensa de lo que es la conducta en el ministerio, y yo creo que quizás consciente o inconscientemente nos ocurre eso, porque a veces nos sentimos como acusados cuando reflexionamos, pausamos con calma a meditar acerca de textos como esos que nos recuerdan qué es lo que hacemos para nuestro Dios. Es extraordinariamente revelador la manera como Pablo habla de su corazón humilde y de sus lágrimas. Escucha otra vez. Vosotros bien sabéis cómo viví, cómo ministré entre vosotros, con toda humildad y lágrima. Pablo apela a sus mismas ovejas como testigos de su comportamiento. Eso es extraordinario, y ciertamente si nosotros no lo pensamos bien, así debiera ser. Si nuestras ovejas que nos ven, nos escuchan, no pueden ser los primeros testigos de cómo nosotros hacemos el ministerio, entonces hay algo que yo tengo que corregir. Vosotros bien sabéis, versículo 18, acordaos que por 3 años, versículo 31, recordándole por 3 años lo que yo hice. Vosotros sabéis, versículo 34, vosotros sabéis, vosotros me habéis visto, ustedes son mis testigos de cómo me comporté. Los creyentes de Éfeso, los ancianos de Éfeso, podían testificar, los primeros en testificar de qué manera Pablo llevó a la práctica aquello que él predicaba. El cuidado del carácter del pastor. En segundo lugar, veamos la credencial más importante del pastor. El Espíritu Santo os ha hecho obispos. Pastores amados, compañeros de la lucha, nuestra credencial número 1 no es nuestra preparación académica, aunque yo soy un fervor creyente de la preparación académica. Pero mi credencial número 1 es el llamado que Dios me ha hecho de arriba para hacer un cuidado aquí abajo. Lo que hace al pastor no es su preparación académica, es su llamado. Yo puedo tener la preparación académica y no tener el llamado, y no puedo pastorear. Y yo tengo que recordar eso. Nosotros no estamos pastoreando porque somos más inteligentes que otros. Nosotros no estamos pastoreando porque fuimos más piadosos que otros y Dios reconoció esa piedad sobre nosotros. Nosotros estamos pastoreando única y exclusivamente porque Dios en su gracia nos vio con misericordia y nos hizo un llamado del cual nosotros no somos dignos. Ninguno de nosotros.
¿Te imaginas la responsabilidad de servir a un Dios que los serafines y ángeles y arcángeles que fueron creados para ministrar en su presencia le llaman continuamente santo, santo, santo? ¿Te imaginas lo que eso, solamente esa sola realidad debiera ser para nuestra vida de santidad y el cuidado pastoral de nuestras iglesias? Nosotros no somos profesionales, hermanos. Nosotros somos siervos para la gloria de nuestro Dios. El ministerio no es una profesión, de ahí el buen libro del pastor Piper. Hermanos, no somos profesionales. Si nosotros hacemos de la profesión, si nosotros hacemos de la vocación una profesión, seremos contratados y cancelados como el resto de los profesionales, y eventualmente el gobierno terminará regulando nuestras profesiones como los demás. Nosotros tenemos un llamado de un Dios alto y sublime, y hemos sido colocados entre ovejas que Él compró a precio de sangre, como si Él rogara por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. ¿Te imaginas a Dios rogando al hombre, el creador, a la criatura, y luego haciéndolo a través de nosotros? Hemos sido llamados, como alguien decía, a persuadir y a rogar a los hombres a aceptar los términos de paz de Cristo. John Stott decía: la iglesia está en el centro del plan de Dios, del centro del eterno plan de Dios, y nosotros hemos sido llamados a liderar algo que Dios, cuando pensó en su plan eterno de redención, luego de pensarlo, colocó la iglesia en el centro de ese plan, y luego nos llamó a liderar algo que Él colocó en el centro de su plan eterno de redención. ¿Tú entiendes lo increíblemente extraordinario de este llamado? ¿Puede pensar la función que desempeñamos de liderar, pastorear algo que el Dios que llena cada pulgada del universo puso en el centro de su plan eterno de redención? Wow. Número 3. Pablo le habla del cuidado pastoral para con las ovejas. Fuimos hechos obispos para pastorear la iglesia de Miguel Núñez. No. De Dios. Piensa en eso por un momento. La iglesia que tú y yo pastoreamos no es posesión tuya ni mía, es posesión de nuestro Dios. Si el universo refleja la gloria del Dios creador, la iglesia debe reflejar la gloria del Dios redentor. Y la manera como nosotros hacemos ese cuidado puede contribuir a empañar o a reflejar esa gloria en uno u otro grado. Y si mi llamado es a pastorear esa iglesia que Dios tiene en el centro de su plan eterno para que refleje la gloria del plan de redención, yo necesito conocer entonces qué debo hacer para pastorear bien esa iglesia que está compuesta de ovejas. Y una de las cosas que nosotros sabemos es que las ovejas requieren pastos abundantes, y el pasto preferido de las ovejas es la palabra de Dios. Pablo comenzó su ministerio días después de haber sido tumbado al suelo, predicando la palabra en una sinagoga. Y ahora que él está despidiéndose de los ancianos en la iglesia de Éfeso, Pablo les dice: ¿cómo no rehuí, versículo 20, de declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? El verbo traducido ahí, rehuí, tiene el sentido de no echarse para atrás. Pablo está diciendo: en ninguna ocasión me eché para atrás cuando tuve que predicar la palabra, independientemente de cuán confrontador hubiese sido el texto que tengo por delante. En ningún momento
Yo dejé de compartir algo que yo entendía era beneficioso para el alma de vosotros. Y menciono eso porque he ido observando a lo largo de mis viajes que muchas veces el pastor hoy en día está un tanto amedrentado detrás del púlpito y ha adoptado una posición temerosa debido justamente a las cargas y quejas de las congregaciones, y eso ha llevado a muchos a conversar desde el púlpito en vez de predicar y a sugerir en vez de confrontar. Dios no nos ha llamado a conversar desde el púlpito, Dios nos ha llamado a predicar su verdad con todo el peso que esa verdad tiene. Dios nos ha llamado a exponer su palabra. Una de las diferencias entre la predicación y la enseñanza es justamente que la predicación pone una demanda sobre aquel que escucha, de tal forma que yo tengo que tomar una decisión. Lo puedo tomar, lo puedo dejar, pero llama a un veredicto y eso cierra el caso. Unos estarán contentos, otros estarán airados, pero eso nosotros lo vemos de esa misma manera en la vida de Pablo, en la vida de predicación de Pablo y en la vida de predicación del Señor Jesús. Donde quiera que Pablo fue, o cayó preso o salió huyendo. Y la única razón fue que él no rehusó predicar nada que le fuera útil. Jesús comenzó su ministerio de la misma manera que Pablo comenzó su ministerio, predicando en una sinagoga. Jesús sale del Jordán, es bautizado en el río Jordán, y lo próximo que tú lees, que él está en una sinagoga predicando. Y tú puedes leer eso en el capítulo 4 del libro de Lucas. Pero por ahora, lo único que yo quiero que tú veas es cómo terminó el primer día de predicación del Señor Jesús. Porque no terminó bien. Cuando Cristo comienza a decirle a esta congregación que en los tiempos de Elías había muchos leprosos en Israel, pero que el Señor Dios solamente sanó, no solo a ninguno de los judíos, sino solamente a Naamán el sirio, y cuando en los días de Eliseo, y cuando le dice acerca de los días de Elías ahora, que en esa ocasión había muchas viudas en Israel, y Dios no envió al profeta a ninguna de las viudas de Israel, sino a una viuda en Sarepta. Escucha al final de esa predicación. Una predicación que cuando tú la lees al principio dice que todos estaban admirados de la autoridad con la que hablaban. Pero para el final, versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Primer día de predicación del Señor Jesús. La verdadera predicación instruye, pero hace más que instruir. Apela a la mente. Y después que informa a la mente, apela a las emociones. Y después que apela a las emociones, apela a la voluntad. Y luego entonces pronuncia un veredicto que trae consecuencias. La predicación declara la verdad y de manera directa e indirecta señala el error, la mentira, el pecado. Es la única manera como nosotros veremos convicción en el corazón del otro y arrepentimiento. Escucha lo que Pablo dice: testificando solemnemente, ya lo leímos, tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios. La palabra arrepentimiento ha desaparecido de nuestro vocabulario y tenemos que traerla de nuevo a nuestro vocabulario. Algunos podrían decir: pastor, pero usted tiene que entender que algunos pastores son más fiscales que otra cosa a la hora de predicar la verdad. Puede ser, porque tenemos que aprender a llorar primero. Es desafortunado que todos nosotros, incluyendo quien habla, aprendió a predicar antes de llorar. Pablo no rehusó declarar nada que le fuera útil en todo momento, pero lo hizo con humildad y con lágrimas.
2 veces Pablo dice, no rehuí, versículo 27, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. No me dejé amedrentar, ni por incrédulos, ni por creyentes, ni por el gobernador, ni por los gobernantes, porque no rehusé predicar todo el consejo de Dios. Lo que hace a un pastor no es el púlpito, es su predicación. Lo que hace un pastor no es su reputación, es su carácter. Lo que hace un pastor no es su preparación académica, es su llamado. El instrumento número 1 para pastorear la iglesia de Dios es la predicación de la palabra. De eso van a oír más esta tarde de parte del pastor Sugel. John MacArthur decía, un pastor que no alimenta a su rebaño no tendrá rebaño por mucho tiempo. Sus ovejas saldrán a otros campos o morirán de hambre. Y eso es justamente lo que los falsos maestros conocen. Y es que ellos usan la misma predicación de la palabra para mal alimentar a las ovejas y siembran la cizaña con la mala predicación. Y Pablo estaba consciente de eso y le dice a ellos, yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta. Entre vosotros habrá lobos rapaces que no se duelen por las ovejas, y como no se duelen por las ovejas, sembrarán la cizaña, destruirán el rebaño. Por tanto, estar alertos. Harán estragos, ¿cómo? Sembrando mala palabra, mala predicación, una epidemia en nuestros días. El apóstol Pablo está muy consciente de eso y por tanto le dice, yo les prediqué públicamente, de casa en casa, versículo 20. Yo lo hice tanto con judíos como con griegos, versículo 21. Yo los llamé al arrepentimiento, segunda parte del versículo 21. Yo hice esto por 3 años, de noche y de día, versículo 31. Judíos y griegos, de noche y de día, por 3 años, de casa en casa, y les hablé del arrepentimiento. La intensidad del ministerio del apóstol Pablo continuamente trae convicción a mi vida. Pero él sabía que lo que estaba en juego era la eternidad del alma. Él sabía que lo que estaba cuidando eran personas compradas a precio de sangre, lavadas por la sangre del Cordero. Ellas merecen especial cuidado. En cuarto lugar, el tiempo ha ido avanzando. Pablo les habla del compromiso del llamado pastoral. El compromiso del llamado pastoral. Cuando Pablo habla de estas ovejas compradas a precio de sangre, eso es lo que nos da el compromiso. Pablo no está diciéndonos simplemente que la iglesia le pertenece a Dios porque Él es el dueño del cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Es más que eso. Es que eso que está en la tierra y que eventualmente estará en los cielos ha sido comprado por un precio, el precio más alto que jamás se haya pagado por algo y que se fuera a pagar en la historia del universo, la sangre del unigénito de Dios. Cada vez que yo recuerdo esa realidad, me hace pensar de una mejor manera cómo yo debo pastorear. Que Dios nos dé el privilegio de pastorear el alma de alguien por quien su hijo fue y se clavó en una cruz. ¿Te imaginas? No es simplemente una responsabilidad, es un privilegio que yo no sé cómo Dios lo hace, excepto en su gracia infinita y misericordia infinita. Decía alguien que cosas de gran costo requieren gran cuidado. Las almas son infinitamente valiosas y por tanto merecen nuestro mejor esfuerzo. Si Dios considera a su pueblo digno de su sangre, nosotros debiéramos considerarlo digno de nuestro sudor. Si Dios considera a su pueblo digno de su sangre, nosotros debiéramos considerarlo digno de sudor. ¿Entendemos nosotros, hermanos, la responsabilidad depositada en nuestras manos? ¿Entendemos nosotros cómo debemos llevar a cabo el ministerio en vista de lo que acabamos de hablar? ¿Entendemos nosotros lo que implica o mal alimentar
o aún dañar a ovejas que Cristo fue y compró a precio de sangre para reparar, para usar esa palabra, y que ahora en mi cuidado, en vez de contribuir a su reparación, yo contribuya a su daño. ¿Te imaginas lo que eso implica? Entendemos las consecuencias de dañar algo que Dios redimió a tan alto precio. Dios crea el mundo, Adán lo arruina. Dios decide enviar a su Hijo para redimir lo que Adán arruinó. Y a mí me llama la sobriedad pensar que yo pudiera dañar lo que Cristo está redimiendo, ya sea con mi enseñanza o con mi cuidado. Yo no sé cuánto nos hemos detenido a pensar en este pasaje, pero yo he estado ahí muchas veces. Y cada vez me percato más de que Dios toma muy en serio la manera como yo cuido de su pueblo. Y uno de los ejemplos que yo puedo ver en la palabra de Dios es la ilustración, la historia de Moisés. Moisés cuidó de este pueblo por 40 años. Para mí Moisés tuvo un corazón monumental, tuvo una paciencia extraordinaria, y sin embargo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero la razón por la que Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra prometida está explicada en la palabra. Es cierto que Moisés le dio a la roca 2 veces, y es cierto que le habló al pueblo de una forma que no debía, pero Dios, cuando va a explicar a Moisés por qué no va a entrar, escucha: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Cuál fue la razón? Vosotros no me trataste como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Dios se toma muy en serio cómo yo me conduzco ante el pueblo que Él ha comprado a precio de sangre. Hasta el punto que Moisés no pudo entrar por un mal comportamiento delante de ellos relacionado al carácter de Dios. Si alguien me preguntara ¿por qué haces lo que haces?, nosotros pudiéramos dar múltiples respuestas, pero nosotros pudiéramos resumir todas ellas en: yo hago lo que hago porque si Cristo dio su vida para salvar ovejas, lo menos que yo puedo hacer es dar la mía para cuidar de ellas. El apóstol Pablo dice en este texto: yo no considero mi vida valiosa para mí mismo, a fin de terminar la carrera y de poder cerrar bien el curso, para poder terminar bien la carrera de este evangelio que Dios ha puesto en mis manos. Por tanto, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio que haya que hacer, porque ya mi vida le pertenece a Cristo y no la estimo como valiosa. Recuerda las palabras del Señor Jesús hacia el final de su vida, aquí ya para instruir y despedirse de Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas, Pedro? Bueno, sí, Señor, yo te quiero. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, Pedro, la manera como tú me vas a enseñar que tú me amas no es en predicación, no es en canción, no es en oración, es como pastorea, apacienta a mis ovejas, ámalas. Wow. El cuidar de la novia de Dios es algo extraordinario. Para Dios es importante el contenido de la fe. Para Dios es extraordinariamente importante también cómo nos conducimos con el contenido de la fe. Por eso el Señor Jesús, en un momento dado, le dice: id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Ahí está el contenido de la fe. Pero en otro momento dado le dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tienes que aprender acerca de mis enseñanzas. Tienes que aprender de mí acerca de mi carácter. Lo que yo enseño es importante, lo que yo soy es igualmente importante para Dios, para su pueblo. Nadie lo expresó mejor que Jesús, instruyendo a sus
discípulos y usando a los fariseos como ejemplo, le dice: de modo que hacer y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ninguno de nosotros quiere eso. Ninguno de nosotros. Presta atención a lo que enseñan, pero no presta atención a sus vidas. Escucha, pero no veas. Sus vidas no respaldan sus enseñanzas. Cuando el apóstol Pablo le habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, él quería que ellos supieran que el Señor los había hecho episcopos sobre el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y que por tanto ellos tenían que predicar el mensaje de Dios y no las ideas de los hombres. Escucha cómo termina el texto que yo leí al principio, versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Pablo encomienda a esa gente como si fueran dos cosas separadas, a Dios y a la palabra. Tú no puedes separar a Dios de su palabra, pero yo creo que en cierta manera Pablo estaba tratando de reflejar que él tenía plena confianza en que el Espíritu Santo que moraba en ellos cuidaría de forma personal, pero a la vez que él estaba reflejando el hecho de que él había predicado la palabra, sembrado la palabra, y que la palabra sembrada no regresaría vacía sin que realizara el propósito por el cual ella salió en el primer lugar. De manera que él está diciendo: yo los encomiendo al Espíritu Santo, pero yo los encomiendo también a la palabra que él califica de poderosa para edificaros, para transformaros, para formar la imagen de Cristo, para ablandar el corazón, para enseñarte a llorar, para enseñarte a sentir, para enseñarte a amar. Él estaría lejos de ellos, pero la palabra estaba sembrada y la palabra estaría cerca. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su poder. Cobra ánimo, hermano. Dios nos ha dado una palabra que es poderosa. Martín Lutero, en un momento dado, reflexionando acerca de todo lo que había pasado, de todos los retos que él había enfrentado, él dice: yo me opuse a las indulgencias y a los papistas, pero nunca por la fuerza. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Fuera de ahí no hice nada. Él entendió el poder de su palabra. Pablo creyó en el poder de esa palabra, predicó en eso que él había creído y luego vivió lo que creyó. Pablo los encomendó a Dios, en la persona del Espíritu Santo, y a la palabra de Dios, que es poderosa. Hermano, el tiempo se me fue. Yo tengo que cerrar, pero yo quiero cerrar recordándonos algunas cosas para ti y para mí. Recuerda, hermano, tú no fuiste nombrado por un comité de púlpito. A ti te hizo pastor, obispo, el Espíritu de Dios. Tú tienes su garantía. Tú estás construyendo una iglesia, yo estoy construyendo una iglesia que no es la nuestra, es la iglesia de Dios, y por tanto tú tienes tus recursos. No temas. Recuerda que tú pastoreas ovejas lavadas con sangres, ahora cuídalas con tu sudor. Hermanos, sal de este lugar, sal de esta semana de reflexión decidido a priorizar tu relación con Dios hasta que lo puedas amar con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Entonces lo urgente jamás tomará el lugar de lo prioritario. Sal de este lugar a hacer un trabajo dependiendo del Espíritu de Dios todo el tiempo. Sal de este lugar a pastorear pensando que tienes una vocación y no una profesión. Decidido a amar a aquellas ovejas que Cristo amó primero. Decidido a ser embajadores de Cristo, recordando que la iglesia en cierta medida es su embajada, como si Dios ahora estuviera rogando por medio de nosotros a todo el mundo latino: reconciliaos con Dios. Y hace esto para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu. Recuerda que tú en Cristo tienes sus promesas. En el Evangelio tú tienes su poder. Sal de este lugar a predicar la palabra y a cuidar de las ovejas del Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu recordatorio, por tu mensaje, por lo que nos has puesto en la mano. Gracias por el privilegio. Perdónanos cuando no hemos llevado a cabo la tarea de la manera como tú sí la llevaste cuando llegaste hasta la cruz, Jesús.
Pero te pedimos que nos capacite, nos ayude, nos agrande el corazón, nos fortalezca en nuestro hombre interior, nos ayude a ser hombres humildes que dan su vida por aquello que ya tú diste la tuya, Cristo. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu palabra. Recuérdame que no soy un profesional, soy un siervo y solamente para tu gloria. En tu nombre, amén. Bendito sea su nombre.